Hola, bienvenidos a este canal Milanería Crochet. En este video quiero contarte acerca de las características de las fibras y los hilados o estambres, como los conocen en México. Si conocemos un poco más de la composición de cada uno de esos hilados, vamos a poder hacer elecciones más acertadas acerca de qué comprar para nuestros proyectos. Por ejemplo, conocer la diferencia entre esta fibra que es de algodón, esta fibra que es de bambú y esta que es lana. En este video te cuento un poco más. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que todos nuestros hilados están hechos de fibras. La fibra es la unidad más pequeña de nuestro hilado. A medida que esas fibras se unen, se separan, se alinean, van a dar origen al hilado. Esos hilados o estambres, como los conocen en México, los podemos encontrar clasificados de acuerdo a su origen en hilados naturales y en hilados sintéticos. En un segundito les cuento más de esto. Ese proceso de convertir esas fibras en un hilado se llama el proceso de hilatura y es básicamente darle torsión y alinear todas esas fibras para producir una hebra continua. Acá te muestro cómo es ese proceso de la hilatura, en este caso del algodón. Empezamos con nuestra fibra de algodón, básicamente un poco con impurezas. Acá lo vemos con más tierra, con otro material. Lo primero que se hace a esa fibra es un proceso de limpieza y ya queda nuestra fibra, digamos que sin impurezas. Luego con el cardado lo que hacen es desagregar esas fibras y separarlas para que nos queden una a una acá como fibras individualizadas. Luego vamos a un estirador o lo podemos hacer manual, este proceso que se llama paralelización y es acomodar todas esas fibras en una sola dirección, empezarlas a afinar y ya hacerlas una fibra, una cinta más delgadita. Después de esa cinta más delgadita ya empezamos a darle torsión a nuestro hilo. Hay diferentes tipos de torsión, acá vemos una torsión en S, pero también hay torsiones en Z, ¿listo? Que son un poquito más fuertes. Luego volvemos a hacerle ya un proceso de retorsión y es unir uno o más cabos ya para formar ese hilo o esa fibra de forma continua. Así es como nuestro copito de algodón sale del campo y con todo ese proceso que vimos anteriormente termina convertido en un hilado o en un estambre y con él es que podemos trabajar. Vamos ahora a continuar viendo ya un poco más de la clasificación de los hilados. Entonces es súper importante que tengas presente que el hilado que tú elijas va a depender mucho del acabado final de tu proyecto, la apariencia que este va a tener y el objetivo que vamos a lograr con él. Como te estaba contando, los hilados pueden ser naturales y en naturales podemos encontrar hilados de tipo de origen animal como origen de alpaca, de merino, que es la oveja merino, o lana, de seda o de angora, entre muchos otros más, pero digamos que estos son los más clásicos. También podemos encontrar hilados naturales, pero ya de origen vegetal, como el algodón, que es el que acabamos de ver en el ejemplo anterior, el lino, que viene de la flor de lino, y el bambú, que viene de esa mata de bambú. También podemos encontrar los hilados de acuerdo a origen sintético, es decir, ya producidos por el hombre. No los encontramos en la naturaleza. Allá encontramos fibras o hilados como el nylon, el acrílico y el poliéster. A continuación te voy a ir describiendo cada uno de estos y sus usos para que lo veas un poco mejor. Vamos a empezar con los hilados de origen animal. Como ya vimos, pueden ser origen de caprinos como la alpaca, el merino, que es la oveja de lana merino, la seda, que ya sale del excremento del gusano de seda, el capullo de ese gusanito, y de puede ser del conejo de Angora. ¿Qué pasa con los hilados de origen animal, que son mucho más costosos en comparación a los hilados de origen sintético? Básicamente todos estos hilados tienen un aislamiento térmico. ¿Qué pasa? Que en sus fibras ellos guardan cápsulas de aire y eso hace que nos den al tejido un aislamiento térmico, por lo que son ideales para proyectos de invierno, pero también si estamos en el calor nos van a proteger, digamos que de cierta forma, de ese calor que tengamos por ese aislamiento térmico que hace.
Que es importante también de estos hilados de origen animal, que van a necesitar más cuidados para lavar la prenda. Si la vamos a lavar, debemos lavarlo con un agua tibia o fría y no extenderlos de forma vertical, sino horizontal, para que no pierdan su forma y los conservemos por mucho más tiempo. Y todas estas fibras de origen animal son fibras con una característica elástica muy importante. Vamos a empezar hablando de la alpaca. La alpaca es un hilado suave. No destiñe, digamos que todo el proceso de tintura que se le hace a un hilado de alpaca va a durar muchísimo más, entonces podemos conservar esos colores de nuestra fibra por mucho más tiempo. No va a picar y se recomienda para prendas de bebé. ¿Por qué no pica? Porque a diferencia de la merino o de la angola, esta lana de alpaca no tiene lanolina. La lanolina es un componente al que algunas personas son alérgicos y hacen que nos ocasione ese picor. Esta alpaca, al no tener ese compuesto, pues es recomendado para las fibras de bebé y es hipoalergénica. Ya la lana de oveja merino también es una lana pues de mucha calidad, va a ser, digamos que es de las más costosas que podemos encontrar, pero también al ser de mucha calidad es una fibra muy fina y muy suave. De la seda podemos decir pues que la seda sale del capullo del gusano, de las excreciones de ese gusanito en el capullo. Es un hilado que nos da mucha caída y mucha suavidad. Si podemos tejer con él, vamos a ver que nuestras prendas van a tener una caída muy bonita. Es un hilado mucho más elástico que el algodón, entonces por eso se recomienda también para prendas, y a pesar de ser más elástico es mucho más resistente. Ahora vamos con el hilado de Angora. El hilado de Angora viene de los conejos de Angora, que son originarios de Turquía y que son conejitos que tienen abundante pelaje. Es una fibra también muy suave, es una fibra resistente, pero si vas a comprar hilados de Angora, te recomiendo muchísimo que verifiques el origen, porque al hacer la extracción del pelito de los conejos hay empresas que digamos que no lo hacen con todas las formas de protección animal. Entonces, así como una recomendación, si lo vas a comprar, verifica muy bien que tenga las etiquetas de cuidado para la protección animal. Bueno, vamos ahora a hablar de los hilados de origen vegetal. Como les mencioné en un principio, podemos encontrar el algodón, podemos encontrar el lino y el bambú. Los hilados de origen vegetal están compuestos de una celulosa, que es un biopolímero. ¿Qué hace este biopolímero? Todos estos hilados que sean más suaves y más resistentes, que tengan mucha transpirabilidad, por lo que son ideales para las fibras de verano. Esta transpirabilidad hace que absorba toda la humedad del ambiente y que no, digamos que no traspase ese tejido. Entonces son ideales para proyectos como vestidos de baño, suéter, crop tops que vayas a usar en verano. ¿Cuál digamos que es un poquito la desventaja? Que todos los hilados de origen vegetal van a ser más pesados. Entonces muchas veces los podemos conseguir con mezclas de materiales como sintético para disminuir un poquito ese peso en el hilado. Como ya te estaba mencionando, son ideales para prendas de verano. También tienen características hipoalergénicas, por lo que son recomendados para tejidos para bebés, gorritos, ropa, mitones, todo lo que quieras hacer. O para tejer amigurumis, especialmente se recomienda el algodón. Ya te voy a contar un poquito. Del algodón podemos encontrar, digamos que algodón de muchos tipos. Podemos encontrar un algodón rústico, que es ese algodón que no ha sido bien peinado y que lo sentimos, digamos que en un poquito en su textura gruesa. O podemos encontrar un algodón mercerizado o no mercerizado. ¿Qué es el algodón mercerizado? Básicamente tiene un baño de un alcalí, y ese alcalí lo que hace es darle un brillo especial a ese algodón y una resistencia también muy bonita. El algodón no mercerizado, por lo tanto, pues no es un algodón que no tiene tanto proceso químico en su composición, va a tener un acabado más natural o más mate, y también va a tener mucha resistencia. Como te estaba contando, el algodón digamos que es de las fibras por excelencia para tejer amigurumis, porque no se nos van a motosear, van a tener mucha resistencia en el tejido, entonces podemos ver muy bien los puntos
es, digamos que, la mejor recomendación que puedes hacer para tejer tus proyectos de amigurumis. Encontramos también el lino. El lino nos va a dar un acabado más definido. Si tenemos puntos muy elaborados, se recomienda muchísimo tejerlos en lino porque se va a notar súper bien ese punto que hiciste. También es un hilado de verano, por lo que es fresco y muy suave. Y por supuesto es muy resistente por esa composición de celulosa y ese biopolímero que lo hace tan resistente. Y por último tenemos la fibra de bambú. Esta fibra de bambú también es una muy buena alternativa para tejer. Tiene una muy buena caída, un muy buen acabado. Es un material también que, digamos que en su elaboración tiene un proceso biodegradable y sostenible, porque las fibras de bambú, cuando se recogen, al cabo de unos meses el arbolito vuelve a crecer, es decir, no hay que hacer deforestación y pueden volver a sacar esas fibras que necesitamos. ¿Listo? El bambú también tiene un brillo y una suavidad muy bonita, es una fibra muy linda. Si quieres empezar a tejer con ella, también se encuentra con mezclas de sintético o con mezclas de algodón, pero es un material también ideal para proyectos de verano. Vamos a hablar ahora de nuestras fibras sintéticas, que ya son esas fibras producidas por el hombre. Básicamente todas vienen de los derivados del petróleo. Podemos encontrar el nylon, el poliéster, el acrílico, pero también hay rayón, poliamida, hay muchísimos más materiales en torno al sintético. Casi todos vienen derivados del petróleo, entonces también debemos ver, analizar un poquito de dónde viene ese hilado y qué manejo le hacen a esa fibra. La ventaja más importante de los hilados de origen sintético es que son muy económicos. Son fáciles de lavar, digamos que no hay que tener tantos cuidados como con las fibras naturales para que perdure esa forma en el tiempo, pero sí pueden empezar a formar motas o perder su forma. Son aquellos proyectos que vemos y que encima tienen como unas bolitas o unas moticas, pues muy posiblemente sea un sintético de no muy buena calidad. Este material no es transpirable, entonces si vas a tejer algún proyecto, pues tienes que mirar muy bien para qué lo vas a usar, porque pues no va a tener esta característica, digamos, que tienen las lanas de origen natural, como la lana de oveja merino o de alpaca. Y lo otro es que estos hilados sintéticos pues deslizan mejor en tu aguja. Ahora quisiera contarte y darte algunos consejos para que puedas hacer esa selección de la fibra digamos, de una forma mucho mejor. Si estás empezando, la idea es que puedas optar por fibras que tengan una torsión mucho más fuerte y resistente, como esta que está acá. Esa torsión, digamos que más fuerte, va a permitir que puedas enganchar la aguja en tu ovillo de una mejor forma sin que se te esté desenredando el tejido. También es súper importante que empieces a hacer pruebas con todos los hilados. Digamos que todos ellos tienen ventajas y desventajas, pero lo importante es que empieces a probar, empieces a mirar y así puedes encontrar cuál es el que más se va a acomodar a tu proyecto. Otra recomendación que te puedo dar es que si vas a hacer puntos, digamos que muy elaborados, con mucha textura o con mucha forma, utilices un hilado que sea, digamos que un poco más definido y fino. Digamos que no es bueno usar un mohair o un angora, aunque se puede usar, pero como tienen pelitos en sus fibras, pues digamos que el punto se va a perder. Entonces, si vas a usar puntos muy elaborados o muy bonitos para que ese punto se vea mucho mejor, utiliza fibras un poco más. También puedes empezar a trabajar con mezclas. Las mezclas son hilados que tienen un porcentaje de fibra natural y un porcentaje de fibra sintética. Así podrás empezar a conocer las diferencias entre trabajar con estas fibras y puedes mezclar todas las características que tienen estos dos tipos de hilados. Es muy importante que antes de comprar vayas, digamos, que con el proyecto en mente y sepas qué es lo que quieres lograr. Así vas a poder escoger un hilado mucho más acorde a tus características y va a ser mucho mejor el progreso de tu proyecto. Y por último, quiero mencionarte que no hay fibras malas ni fibras buenas. Todas las fibras tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es que las empieces a probar y ahí vas viendo cuál te gusta más y cuál se adapta más a ciertos proyectos.
Te agradezco muchísimo haber llegado hasta el final de este video. Déjame un like si te gustó para poder seguir creando y subiendo más cosas para ti. Y no olvides suscribirte a este canal en el círculo que ves acá y ver otros videos que tengo acá en esta parte. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti.